a Mariana, ¿querés arrancar? Sí, perdón, se había quedado medio... sí, primero que nada agradecerles a todos por estar nuevamente acá. Voy a pasar un breve aviso parroquial. El viernes de la semana que viene, nuestra institución, junto con Argenbio y la Fundación Barceló, está organizando el tercer foro argentino de comunicación responsable en ciencia y salud. El tema de este año va a ser ¿por qué confiar en la ciencia? El flyer que están viendo en pantalla, probablemente a muchos ya les habrá llegado por mail o en redes sociales, así que les voy a dejar el link en el chat por si les interesa inscribirse y poder participar, y si consideran que le puede interesar a alguien más, los invitamos a difundirlo. Simplemente eso, muchas gracias. Amalia, te dejo tranquilamente para que des comienzo al cuarto módulo. Bueno, gracias a todos por unirse. Hoy vamos a tener nuestro cuarto módulo que va a tratar sobre estudios sobre cultivos, metabolismos en vegetales. Este módulo va a estar dado por la ingeniera Paulina Merchant. Paulina es ingeniera agrónoma titulada de la Universidad Pontificia Católica de Chile, con 19 años de experiencia en Bayer en las áreas regulatorias y de seguridad humana, donde ha participado de diversos cursos de especialización. Inicialmente estuvo a cargo de asuntos regulatorios y fue coordinadora del grupo de residuos en Bayer de Chile. Posteriormente se ha desempeñado como responsable de residuos para países de América Latina y actualmente se desempeña como especialista de seguridad dietética de Bayer para la misma región. Así que bueno, bienvenida Paulina y gracias por estar acá compartiendo esta presentación con el grupo. Muchas gracias, Amalia. Bueno, primero que todo quiero agradecer a los organizadores y también a todos los que están acá presentes por el interés en este tema. Y bueno, vamos a comenzar, ¿no? No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Perfecto, voy a compartir mi pantalla y espero que todo resulte bien aquí. Ahí, ustedes me dicen si se ve bien, si consiguen mirar bien la pantalla. Sí, se ve bien. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias nuevamente. Entonces, como decía Amalia, es el módulo cuarto. Vamos a ver el tema de estudios regulatorios sobre cultivos, específicamente lo que tiene que ver con los estudios de metabolismo en vegetales. Entonces, tengo para compartir con ustedes una breve introducción para colocar en contexto y entender dónde está enmarcado el tema de estudios de metabolismo dentro de todo el proceso, ¿no?, que tenemos que llevar a cabo. Luego, específicamente, vamos a hablar de estos estudios de metabolismo en plantas y finalmente vamos a concluir con los conceptos de definición de residuos. Bueno, como introducción, me gusta mucho compartir este flujo, que si bien es un flujo bastante simple, pero es didáctico en el sentido de mostrar cuál es el proceso general en el cual nosotros realizamos los estudios de residuos y posteriormente concluimos con la evaluación de riesgo dietético y el establecimiento de los límites máximos de residuos. Entonces, uno de nuestros puntos de partida, que es muy importante, es la recomendación de uso que irá a ir en la etiqueta. Lo que llamamos la GAP en inglés, que viene de Good Agricultural Practices, o BPA, Buenas Prácticas Agrícolas, y esto lo obtenemos a través de los estudios de eficacia, que permiten determinar realmente que el producto es eficaz, es efectivo para los propósitos, ¿no?, que queremos, que es el control de plagas, enfermedades, malezas. Bueno, a través de estos estudios de eficacia, nosotros conocemos entonces cuál es la dosis, la recomendación óptima que necesitamos colocar en la etiqueta del producto para los fines que se persiguen.
Entonces, una vez que nosotros conocemos esto, que significa la dosis de aplicación, en resumen hablando, ¿no?, de los elementos más básicos, el método de aplicación, el número de aplicaciones, el intervalo de días que ocurre entre una y otra aplicación y el periodo de carencia, con esa información se realizan los estudios de residuo supervisados, que en Argentina el requerimiento no son estudios de residuos GLP locales, pero para eso, para saber lo que tenemos que estudiar, primero necesitamos conocer los estudios del metabolismo vegetal y animal y la definición de residuos. Estos estudios, que es lo que vamos a ver hoy, nos van a permitir saber qué es lo que tenemos que evaluar en los estudios de residuos supervisados a campo. Luego, con estos resultados de los estudios de residuos, nosotros vamos a conocer cuál va a ser el nivel de ellos que vamos a obtener en la cosecha, y con eso entonces vamos a poder realizar la evaluación de riesgo dietético. Es decir, conociendo los residuos que tendremos en la cosecha, conociendo el consumo de alimentos de los consumidores, valga la redundancia, ¿no?, de las personas, de la población, y en comparación con los parámetros toxicológicos, nosotros vamos a poder saber y conocer que este uso que queremos colocar en la etiqueta no presenta ningún riesgo para los consumidores. Una vez que eso es verificado, entonces también con estos datos de residuo vamos a hacer la propuesta del límite máximo de residuo para que ese límite quede establecido oficialmente. Entonces, como verán, para poder concluir aquí, ¿no?, nuestra finalidad de la evaluación de riesgo dietético y del límite máximo de residuo, necesitamos los estudios de residuo, y a su vez para eso necesitamos conocer cómo es el metabolismo vegetal, porque ahora nos vamos a enfocar en esta sesión en la parte de metabolismo vegetal y definición de residuo para vegetales, considerando también que, bueno, en América Latina tenemos dos países donde se establecen límites máximos de residuo, que son Argentina y Brasil, y en estos países se establecen los límites máximos de residuo para productos vegetales. Bueno, en general, también como introducción, quiero comentarles que en estos estudios de metabolismo, a nosotros nos interesa conocer la naturaleza de los residuos, es decir, de qué tipo de moléculas estamos hablando, cuáles son realmente los componentes que forman el residuo, la distribución de los residuos en la planta, por ejemplo, si los residuos se encuentran en las partes comestibles de la planta o se encuentran en hojas, por ejemplo, que a lo mejor nunca van a ir a un destino de consumo, dependiendo del cultivo, y también conocer las rutas metabólicas. Bueno, un concepto completo de esto se tiene a través de diferentes informaciones. Uno es los cultivos, los estudios de metabolismo en cultivos primarios. ¿Esto qué quiere decir? Son aquellos cultivos que se destinan para generar los alimentos que van para consumo humano y para consumo animal. ¿Bien? Lo otro también es conocer lo que ocurre en cultivos rotacionales, porque tenemos algunos cultivos que, si bien no son aplicados directamente con el producto, estos cultivos, al estar en una secuencia después de la aplicación en un cultivo inicial, pueden contener algunos niveles de residuo. Entonces, eso ocurre para algunas moléculas, específicamente, que son moléculas que tienen una mayor persistencia en el suelo. También puede ocurrir que en algunos procesamientos de los alimentos, especialmente aquellos donde hay involucrada hidrólisis, también se puedan generar algunos metabolitos o compuestos que son de interés evaluar. También tenemos que se realizan estudios de metabolismo en animales de producción o animales de granja, como son, por ejemplo, la gallina, la vaca generalmente. Entonces se estudia, si nosotros tenemos cultivos que van a alimentación animal, entonces también se estudia el metabolismo en estos animales. También, a partir de los estudios de medio ambiente, podemos conocer si es que existe potencial
de que se generen también algunos metabolitos o compuestos a nivel de agua que pudieran llegar al consumidor a través del agua de consumo. Y también hacemos la comparación con estudios de metabolismo que se realizan en el área toxicológica, en los estudios de absorción y distribución y metabolismo, donde comparamos si es que los metabolitos que encontramos en plantas difieren o no de estos metabolitos que se encuentran en los estudios toxicológicos. Entonces, bueno, este es un panorama completo y hoy día nosotros nos vamos a enfocar en esta primera parte, que son los estudios de metabolismo en cultivos primarios. Bien, entonces vamos a ir ya a fondo con los términos en la parte técnica. Entonces, primero, entender qué es metabolismo en general. Entonces, cuando nosotros hablamos de metabolismo, estamos hablando en realidad de la suma de todos los procesos, sean físicos o químicos, que ocurren dentro de un organismo. ¿Bien? Y en este caso se trata entonces del metabolismo de un plaguicida dentro de una planta o un animal, si lo estuviéramos evaluando. Entonces, todo esto incluye conocer no solamente esos procesos, sino también cómo que el producto se incorpora y se distribuye dentro de la planta. También qué cambios ocurren, es decir, cómo se biodegrada este compuesto, y también si que hay algún proceso de eliminación, tanto del pesticida, del ingrediente activo original que está llegando a la planta, como de los metabolitos que puedan ser también formados por ella. Y específicamente en los estudios con vegetales, con plantas, cuando nosotros hablamos de metabolismo en este concepto, nos referimos no solamente a aquellos procesos que ocurren a partir de la función de metabolismo vegetal, sino que también de aquellos metabolitos, o mejor dicho, llamados productos de degradación, que se pueden formar por reacciones químicas y no necesariamente a través de un proceso dentro de la planta. Por ejemplo, en esto nos referimos a los procesos de hidrólisis o fotólisis que ocurren en la superficie vegetal, donde no está involucrado un metabolismo de la planta, pero sí ocurren por reacción, por ejemplo, con el sol o con la humedad y agua que pueda haber en el ambiente. Entonces, así, cuando hablemos del metabolismo vegetal, nosotros vamos a hablar tanto de metabolitos, es decir, cualquier producto de la biotransformación en las plantas, como también de los productos de degradación, que es cualquier producto de la degradación ambiental que pueda estar presente como residuo en las plantas. Por ejemplo, como decíamos, fotólisis en la superficie. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el propósito de los estudios de metabolismo vegetal? Bueno, nosotros a través de estos estudios necesitamos determinar cuál es la naturaleza probable de los residuos que se encuentran en los alimentos, para humanos y vegetales que sean producidos para alimentación animal. Necesitamos caracterizar e identificar la estructura química de los metabolitos de relevancia o de preocupación toxicológica, evaluar cómo se distribuyen estos metabolitos dentro de las diferentes partes del cultivo, establecer la ruta metabólica o cuáles son los procesos de transformación que ocurren dentro de la planta, y finalmente obtener las definiciones de residuo. Porque las definiciones de residuo nos van a permitir realizar posteriormente la evaluación de riesgo dietético y también establecer los límites máximos de residuo. Vamos a ver más adelante este concepto que en un inicio aparece un poco etéreo, pero lo vamos a ver concretamente de qué estamos hablando. Bueno, y nuevamente retomando lo que les decía, que esta presentación se refiere a los estudios en cultivos primarios, vamos a ver la descripción general de cómo se realizan estos estudios. Bueno, lo primero es que estos estudios utilizan material radiomarcado, es decir, son estudios de mucha complejidad, se realizan en las casas matrices en general de las empresas que tienen tecnología específica
para poder realizarlos, y se aplica la sustancia activa que ha sido radiomarcada. Se puede aplicar tanto a través de solventes como a través también de productos formulados, es decir, una formulación terminada que contiene el ingrediente activo radiomarcado, o simplemente el ingrediente activo va vía un solvente que se logra aplicar a la planta. Y un aspecto muy importante es que estos estudios tienen que representar las recomendaciones de uso previstas, es decir, si nosotros vamos a colocar una recomendación de uso en etiqueta, el estudio de metabolismo también tiene que reflejar esa situación de uso. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de que vamos a recomendar una aplicación de producto vía foliar, el estudio de metabolismo tiene que hacerse vía foliar, o si vamos a recomendar un producto, por ejemplo, para tratamiento de semillas, el estudio de metabolismo tiene que contemplar esa aplicación a la semilla. ¿Bien? También se debe realizar en una especie representativa para grupos de cultivos. Vamos a ver más adelante que para los estudios de metabolismo se establecen 5 grupos de cultivos, y nosotros tenemos que realizar un estudio de metabolismo en una especie de ese grupo, siempre que vayamos a hacer una recomendación para ese grupo de cultivos. ¿Bien? Ahora, si la ruta metabólica que nosotros obtenemos en esos 3 grupos es comparable, no importa que haya diferencia en las cantidades de los metabolitos, pero si la ruta metabólica y los metabolitos que se forman son comparables entre un grupo de cultivos y otro, no es necesario realizar estudio para los 5 grupos que hay, que veremos más adelante, sino solo para los 3 que se realizaron inicialmente. Bueno, en estos estudios que se hacen en realidad en pequeña escala, se hacen estudios, son controlados, como vemos acá, se hacen cuando tenemos árboles frutales, se hacen en macetas, etc. Se toman muestras en el momento de cosecha esperado, de acuerdo a lo que va a ocurrir en la práctica. Entonces, por ejemplo, si tenemos una hortaliza de fruto, vamos a tomar las muestras, si estamos hablando de un tomate, cuando el tomate presente su madurez adecuada para cosecha. Estas muestras que se toman son analizadas para medir lo que se llama el total de residuos radioactivos. Entonces, mediante técnicas específicas de laboratorio, en una primera instancia se trabaja con combustión, se determina cuál es el total de residuos radioactivos que tiene esa muestra. Y posteriormente se procede también a la extracción de los residuos radioactivos mediante diferentes solventes. Entonces, por un lado, conocemos el total de residuos, y luego se van realizando extracciones con distintos solventes, de manera que nosotros después podemos ir al proceso de elucidación del perfil metabólico. ¿Qué significa esto? Que después de esa extracción, nosotros podemos separar los compuestos y lograr la identificación de los metabolitos. ¿Bien? Entonces, son estudios, como decía, muy complejos, que requieren una tecnología bastante específica. Bueno, respecto al tema del uso de marcas, ¿no?, radioactivas, como se habla internacionalmente, se habla de label, que lo podemos traducir como etiquetas o marcas radioactivas. Acá les traigo un ejemplo de cómo se posiciona la marca, el carbono 14 en la molécula. Generalmente se utiliza carbono 14, es el isótopo que mayormente se usa. Hay otros, pero de muy poco uso. Y acá tenemos 2 ejemplos. Uno es de flubendiamida, donde vemos que con asterisco se muestra aquí dónde fue la marca que se hizo. Y acá, por ejemplo, tenemos la marca en el anillo de ácido tálico, ¿no? Y este UL significa que está uniformemente marcado, o es uniform labeled. Significa que en el fondo la marca es uniforme en todos los carbonos que tiene el anillo.
Y acá tenemos la misma molécula, pero tenemos otra parte, donde tenemos otro anillo, el anillo anilina, donde también se ha colocado una marca radioactiva. En este otro ejemplo, en fluopiram, también ocurre algo similar, en el sentido que generalmente los anillos, ¿no? Se busca la marca, y en este caso tenemos una posición de marca de carbono 14 en el anillo fenil, y en esta misma molécula se realizó también marcas en los carbonos 2 y 6 del anillo piridil, como está señalizado ahí con asterisco. Bueno, entonces, como hablábamos, los estudios de metabolismo son conducidos con este material radiomarcado, preferentemente el carbono 14, para dos objetivos principales. Uno es determinar este valor que hablábamos anteriormente, que es el total de residuos radioactivos, y cuantificar e identificar los metabolitos. Entonces, esta marca radioactiva debe ser posicionada en partes estables de la molécula para que realmente no haya una alteración de lo que vamos a evaluar, para que todas las fracciones, es decir, todas las porciones moleculares que son relevantes puedan ser rastreadas. Entonces, la verdad es que es un trabajo de expertos, porque expertos químicos y del metabolismo, ellos, digamos, miran las estructuras moleculares y definen, bueno, esta molécula entonces tiene posibilidad de ruptura en tales o cuales enlaces, y con eso ellos entonces posicionan las marcas en las distintas partes, pensando cuáles son las porciones moleculares que pueden ir hacia adelante formando diferentes metabolitos. Entonces, así es posible determinar los metabolitos que son formados a partir de estos fragmentos de la molécula, incluyendo la formación de conjugados, cuando estas partes moleculares se asocian o forman enlaces con moléculas propias de la planta, o también incorporación a otros compuestos naturales de la planta, o incluso a veces ocurre que si existe una degradación muy exhaustiva, por ejemplo, de las moléculas, finalmente estos carbonos incluso pueden ser detectados a nivel del CO2, que es liberado por las plantas, digamos, al medio ambiente. Eso significa una degradación prácticamente completa de la molécula. Bien. Entonces, normalmente estas marcas van en las estructuras, como les decía, de múltiples anillos o cadenas laterales que sean significativas, y también se realizan estudios por separados para hacer esta rastreabilidad. Entonces, por ejemplo, acá, en estos casos que les traje como ejemplo, se hace un estudio específico con esta marca, y se hace otro estudio por separado con esta otra marca aquí que tenemos. Entonces, de esa medida se puede conocer cómo estas porciones se van degradando o modificando dentro de la planta, del vegetal. Bueno, y volviendo al tema de los grupos de cultivo. Como les decía, aquí traje una tabla que tiene la guía de la OSD, de la OCTE, la guía 501, que trata sobre esta materia, y podrán ver que existen 5 grupos de cultivos. Entonces, no se realizan estudios de residuos en todas las especies, ¿bien? Se realizan en una especie de cada grupo que nosotros vamos o tenemos la intención de colocar en la etiqueta. Entonces tenemos el grupo de frutas, que comprende todas aquellas especies, sean como berries, carozos, cítricos, sean de árbol, sean de arbusto o de hortalizas, que producen frutos. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a recomendar en la etiqueta el cultivo en durazno, por ejemplo, en un duraznero, puede ser que tengamos un estudio de metabolismo en limón, y ese estudio de metabolismo en limón ya es representativo de todo el grupo, por lo tanto va a servir para sustentar el uso que nosotros vamos a hacer en duraznero. Lo mismo ocurre de modo similar en cultivos de raíz, donde tenemos tanto hortalizas de raíz y tubérculo como zanahoria, remolacha o papa o camote, como hortalizas de bulbo como cebolla y ajo.
Tenemos el grupo de cultivos de hoja, donde están las hortalizas crucíferas, como repollo o coliflor, también hortalizas de hoja, como espinaca o lechuga, hortalizas de tallo, como apio, lúpulo, etc. Tenemos cultivos de cereales y gramíneas, bueno, todos los típicos cereales, ¿no? Trigo, cebada, que conocemos, avena, y también cultivos que se utilizan para producción de pastos y forrajes para alimentación animal. Y finalmente el quinto grupo es de legumbres y semillas de oleaginosas, donde están las hortalizas leguminosas, entonces leguminosas que sean producidas, como decía, como hortalizas, las vainas verdes, por ejemplo, de algunos cultivos, las legumbres en sí, donde tenemos el frijol, que se llama en algunos países, ¿no? O poroto en otros, semillas de oleaginosas, como el girasol, la soya, maní, cultivos de leguminosas forrajeras, cacao y café. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, fuéramos a realizar una recomendación de uso en lechuga, bueno, tendríamos que tener un estudio de metabolismo hecho en alguna especie de este grupo, ¿bien? Como decía, como dice el criterio de la OSD, si en tres grupos se comprueba que el metabolismo es comparable, entonces no es necesario hacer más estudios en los otros grupos, aunque nosotros fuéramos a adicionar un cultivo. Entonces, por ejemplo, si tenemos estudio de metabolismo aquí en limón, en papa, en lechuga, y esos estudios de metabolismo muestran que el metabolismo entre esos tres grupos es comparable, y nosotros queremos ir a dar una recomendación de uso para trigo, está bien, ya no requerimos realizar un estudio de metabolismo en este grupo, porque ya las tres especies muestran que el metabolismo es prácticamente el mismo. ¿Bien? Y acá tenemos misceláneos, que puede ser que haya algún cultivo particular de alguna región que no esté incluido en estos grupos. Bueno, en ese caso es importante hacer la consulta a las autoridades y definir con los equipos científicos cuál es la mejor opción para ese cultivo que sea misceláneo. Bien, ahora vamos a ir ya a mirar en el fondo los resultados que obtenemos de estos estudios de metabolismo. Como hemos visto, uno de los factores o uno de los datos más importantes es el total de residuos radioactivos. ¿Qué significa esto? Recuerden que nosotros aplicamos el producto radiomarcado, por lo tanto, una vez que logramos determinar el total de residuos radioactivos, es porque logramos en el fondo conocer la cantidad de residuos que se obtiene a partir de esa aplicación. Y esto es utilizado para describir tanto la suma del compuesto original o parental, que se llama, es la molécula misma de ingrediente activo que estamos aplicando, tanto como sus productos de degradación, como veíamos que puede ocurrir de fotólisis o hidrólisis en la superficie vegetal, y también de los metabolitos que ocurren a través de procesos que se encuentran al interior del vegetal, ya sea que estos metabolitos estén libres o estén conjugados o ligados con otras moléculas. Entonces luego vamos a tener que podremos determinar que existen metabolitos mayores y metabolitos que son llamados metabolitos menores. Y esto tiene que ver con la cuantificación, con la cantidad en la cual se encuentran estos metabolitos presentes. Entonces la OSD de manera más general indica que si un metabolito, una molécula, está presente en un 10% o en más de un 10% de este total de residuos radioactivos, entonces estamos hablando de un metabolito mayor. Y si ese metabolito, su cantidad representa menos del 10% del total de residuos, estamos hablando de un metabolito menor. Y la EFSA de Unión Europea tiene unos criterios un poco más específicos, que hablando de los vegetales, es decir, estamos hablando, ¿cierto?, de los estudios de metabolismo en vegetal, si ese vegetal es destinado para alimentación humana, entonces, si un metabolito está
en 10% o más del 10% de ese total de residuos radioactivos, y a la vez ese metabolito llevado a la cantidad de miligramos por kilo que está en la muestra es mayor o igual a 0,01 miligramo por kilo, entonces se considera un metabolito mayor. Lo mismo también si es que ese metabolito está en una cantidad menor al 10% del total de residuos radioactivos, pero su cantidad en miligramos por kilo es mayor o igual a 0,05 miligramos por kilo. Bueno, esto es muy teórico aquí, ¿no? Pero vamos a ver más adelante una tabla para que podamos realmente identificar cómo vemos esas cantidades en un estudio de metabolismo y lo que significa para lo que es un metabolito mayor o un metabolito menor. ¿Bien? Bueno, en el caso también de plantas que son destinadas para alimentación animal, también la clasificación es similar, solo que acá se consideran aquellos metabolitos que componen una cantidad igual o mayor al 10% del total de residuos radioactivos. Y en el caso de metabolitos menores, la situación es similar, pero ellos en el fondo son los que están en menos de un 10% del total de residuos radioactivos. En el caso de alimentos para humanos, además tienen que estar en cantidad menor a 0,05 miligramos por kilo, y en el caso de alimentos para animales, basta ya con que sean menores a 10% del total de residuos radioactivos, independiente de su cantidad en miligramos por kilo, ya son considerados metabolitos menores. Bueno, eso era lo que se refería a la cuantificación, es decir, de qué cantidades estamos hablando y si son metabolitos mayores o menores. Otro aspecto importante en los estudios de metabolismo es la identificación y la caracterización. Entonces, una de las guías importantes, de las orientaciones importantes, es que por lo menos el 90% del total de residuos radioactivos de cada matriz que evaluamos debe ser identificado y caracterizado. Bien, ahora, ¿qué significa esto, no? Aquí vamos a ver. Una clara identificación de metabolitos en las muestras que corresponden a las partes comestibles es obligatoria para todas las marcas radioactivas que nosotros evaluamos en los distintos estudios. Entonces eso, bueno, quizás suena un poco evidente, pero es bueno mencionarlo porque tenemos que pensar que el fin último de todos estos estudios es la evaluación de riesgo al consumidor y el establecimiento de los límites máximos de residuos. Por lo tanto, cuando nosotros estamos tomando muestras de estos estudios, es clave conocer lo que ocurre en las partes comestibles. ¿Y qué significa caracterización? Caracterización se refiere a aspectos generales o la naturaleza de esos residuos radioactivos. Por ejemplo, podemos hablar de que tales residuos se refieren a moléculas que son solubles en solventes orgánicos o que son solubles en agua, o por ejemplo que presentan reacción alcalina o ácida, o estamos hablando de residuos no extraíbles. También podemos describir estos residuos en cuanto al tiempo de retención que ocurre en la cromatografía, ¿bien? O según partes químicas comunes de estas estructuras, pero no logramos realmente describir el detalle estructural de la molécula, sino que hablamos de características generales. Identificación, por el contrario, significa que es una determinación estructural exacta de las moléculas que forman el total de residuos radioactivos. ¿Bien? Entonces, usualmente esta identificación se logra mediante la utilización de estándares analíticos en las metodologías, también con metodologías de espectrometría de masas o de resonancia magnética nuclear, etcétera, toda aquella metodología analítica, como decía, que posibilite la descripción exacta de la característica estructural de esa molécula. Bueno, todos los metabolitos mayores que veíamos anteriormente, recuerdan,
en estas proporciones, que es mayor al 10% del total de residuos radioactivos o mayor a 0,01 miligramos por kilo, o si bien está menos del 10% del residuo radioactivo, pero tiene más de 0,05 miligramos por kilo, se encuentran en mayor proporción, deben estar sujetos a una identificación estructural. ¿Bien? Entonces también la guía de la OSD da mayor precisión respecto a qué acciones se requieren dependiendo de las cantidades de los compuestos que se encuentren en estos estudios de metabolismo. Entonces, si ustedes se fijan acá, estas tres primeras líneas indican qué ocurre cuando un metabolito compone menos del 10% del total de residuo radioactivo, o estas cuatro líneas de abajo, cuando un metabolito compone más del 10% del residuo radioactivo total. Y a la vez, por ejemplo acá, en todos estos casos tenemos menos de un 10%, pero aquí da rangos. Si la concentración, si además del porcentaje ser menor al 10%, además se encuentra que el residuo en miligramos por kilo es menor a 0,01 miligramo por kilo, generalmente no se necesita ninguna acción en particular con ese componente, salvo que hubiese alguna preocupación toxicológica en específico que pudiera venir por causa de las características del ingrediente activo, pero en general entonces no se requiere ninguna acción. ¿Dónde se requiere esta acción específica? Como les decía, en los que consideramos los metabolitos mayores, es decir, podemos tener un componente que va a ser menos del 10% del total de residuos radioactivos, pero mayor a 0,05 miligramos por kilo. Entonces, en este caso, se requiere la caracterización, identificación, dice caso a caso, teniendo en cuenta cuánto se ha identificado. Es decir, si yo ya tengo una cantidad identificada que es realmente muy relevante de poder entregar las características de metabolismo que estamos buscando, se decide si es que necesitamos profundizar en la caracterización o identificación de estos compuestos, porque igual están en menos de un 10% del total de residuos radioactivos. Donde es más crítico es en esta fase, donde tenemos compuestos que se encuentren en más del 10%, y especialmente más de 0,05 miligramos por kilo. En este caso tenemos que lograr la identificación usando todos los medios posibles, porque son moléculas que son muy relevantes y por lo tanto tenemos que lograr esa caracterización, descripción estructural. ¿Bien? Bueno, vamos a ver entonces acá un ejemplo. Este es un estudio donde fue utilizada esta molécula con marca de carbono 14 en el carbono 3 de la porción azaspirodecenil. Es una molécula de espirotetramato, y este producto va a ser aplicado en manzana. Se realiza una aplicación por aspersión, las aplicaciones, perdón, son por aspersión foliar. Como les decía, recordemos que el estudio de metabolismo tiene que reflejar realmente cómo nosotros vamos a aplicar el producto en el campo. En este caso se han realizado 2 aplicaciones de la formulación dispersión oleosa OD 100, y la dosis objetivo es de 576 gramos de ingrediente activo por hectárea por aplicación. ¿Bien? Bueno, la primera aplicación, en este caso, se hizo en el estado de desarrollo del cultivo BBCH69, que significa este estado de desarrollo es después de que ha ocurrido la cuaja de fruto, y la segunda aplicación 20 días después de la primera, en el estado de BCH71, que es ya caída de frutos después de floración. Bueno, si se fijan, entonces, esta recomendación, esta manera en que vamos
a realizar el estudio de metabolismo debe reflejar realmente cuál va a ser la práctica que vamos a tener agrícola. Entonces, por ejemplo, en este estudio de metabolismo, claramente el producto ya se ha aplicado con presencia de fruto. Bien, entonces, por ejemplo, ese es un parámetro importante. Y se realiza el muestreo 63 días después de la segunda aplicación. En el fondo estamos hablando de un periodo de carencia de 63 días. Bien. Entonces, estos aspectos, cuando nosotros vayamos a mirar estudios de metabolismo, es importante que haya una cierta correlación del estudio con lo que nosotros estamos sustentando. Entonces, acá tenemos el primer paso que les decíamos que estamos buscando en el estudio de metabolismo, que es conocer el total de residuos radioactivos. Entonces acá tenemos el total de residuos radioactivos que fue de, si lo evaluamos en miligramos por kilo, fue de 0,61 miligramos por kilo. Es decir, la aplicación de esta dosis, de este número de aplicaciones, de este momento, nos da un residuo en frutos de 0,61 miligramos por kilo. Evaluado desde el punto de vista radioactivo, como les contaba anteriormente, a través de combustión o a través de numerosos extracciones. Y esto viene a conformar el 100%, ¿bien? El 0,61 miligramos por kilo. Entonces acá se realizaron dos extracciones. La primera extracción con diclorometano en una superficie de lavado, y aquí se determinó que el residuo, una vez que se hizo esta extracción, el residuo radioactivo fue 0,3 miligramos por kilo, lo cual corresponde a un 48,5% de este total de residuo radioactivo. Lo mismo en una segunda extracción con acetonitrilo agua, también se obtuvo aquí 0,31 miligramos por kilo, que corresponde al 49,5% del total de residuos radioactivos. Y el remanente fueron sólidos después de la extracción, que estos sólidos también muestran radioactividad, ¿no? Por lo tanto, también se contabiliza, pero esto fue 0,01 miligramos por kilo, que corresponde al 2,1% del total de residuos radioactivos. Y como ustedes se fijan acá, aparte del muestreo de frutos, también hubo muestreo de hojas. Y bueno, nosotros podemos preguntarnos, ¿no? Las hojas no son consumidas, ¿no? Pero sí también importa conocer, en general se hacen también muestreos de hojas, por ejemplo en este caso, tanto porque permite realmente conocer la distribución, cómo que el residuo total que es aplicado aquí se distribuye entre hojas y frutos, y también porque permite pues una forma adicional de hacer la confirmación de las estructuras moleculares. Entonces, bueno, tenemos que recordar este valor, que es el total de residuos radioactivos, que fue 0,61 miligramos por kilo. Entonces, luego, una vez que conocemos este total de residuos, nosotros vamos a ir con este proceso de extracciones y de elucidación, vamos a ir a ver las demás, el detalle de las moléculas que tenemos en este total de residuos. Entonces, tenemos 0,61, que es el total. Vemos aquí, esta primera línea refleja la primera extracción que yo les decía. En esta primera extracción, que fue de 0,3 miligramos por kilo, todo, estos 0,3 miligramos por kilo, todo fue la molécula original, es decir, espirotetramato. ¿Bien? Y tuvimos una segunda extracción, si recuerdan, que era de 0,31 miligramos por kilo, y esta segunda extracción, o sea, estos 0,31 miligramos por kilo, son todas estas moléculas que están aquí hacia abajo. Entonces, tenemos moléculas cuya estructura fue identificada, que son todas aquellas que están con nombre, ¿no? Aquí espirotetramato, este metabolito ketohidroxi, otro metabolito enol, metabolito monhidroxi, y así sucesivamente hasta metabolito enol glucósido. Y si se fijan, tenemos acá compuestos que no fueron identificados.
Es decir, estos compuestos fueron caracterizados, podemos conocer sus características generales, pero no tenemos el detalle de la estructura molecular. Si ustedes recuerdan, nosotros teníamos que identificar todo aquello que estuviese mayor al 10% del total de residuos radioactivos, ¿recuerdan? Entonces, ahí es donde entran estos porcentajes. Entonces, bien, por ejemplo, compone espirotetramato 48,5, 2,8, en la suma es más de 10, por lo tanto, está bien que haya sido identificado. Y así sucesivamente. Vamos a ver que estos que no son identificados, que están solo caracterizados, tenemos aquí que cada uno de ellos es 0,01 miligramos por kilo, y lo vamos a ver posteriormente en la tabla resumen, que en total son 0,04 miligramos por kilo. Entonces, vean estos números, como decía aquí, es el total de residuos radioactivos. Aquí está la suma del compuesto original, como se habla, o compuesto parental, que es la molécula de ingrediente activo misma, el espirotetramato, que tenemos, hubo 2 extracciones, y luego tenemos una serie de metabolitos que fueron identificados, y tenemos metabolitos no identificados, sino solo caracterizados. Entonces aquí ya tenemos una tabla resumen, donde nos muestra nuevamente el residuo radioactivo total. Aquí nos muestra la molécula, entonces, espirotetramato se obtuvo 0,32 miligramos por kilo. Nos indica para cada uno de los metabolitos identificados cuál fue la cantidad encontrada y qué porcentaje representa esa cantidad del total de residuos radioactivos. Por lo tanto, el total identificado fue 91,9%. El total caracterizado, que son esas 4 moléculas, ¿cierto? Que no teníamos la identificación, fue de 6%. Y por lo tanto, el total que fue extraído, que es la suma de ambos, es 98%. Y tenemos una cantidad no extraída, que es 2,1%. Eso nos da un total del 100%. Por lo tanto, estamos cumpliendo bien con los criterios establecidos para el estudio de metabolismo. Bueno. A partir entonces del conocimiento y de la identificación de estos metabolitos, es posible entonces construir o proponer la ruta metabólica. ¿Y eso qué significa? Todos estos compuestos que fueron identificados, ¿no?, son evaluados por personas expertas en el área química y de metabolismo, y se va construyendo esta ruta metabólica a partir del compuesto original parental, que en este caso es espirotetramat, conociendo cómo los enlaces y las moléculas pueden irse transformando, y se va construyendo la ruta metabólica hasta la transformación de todos estos compuestos. Nuevamente es importante indicar, aquí quiero indicar que esta ruta metabólica propuesta es específicamente para este estudio en manzano. Pero recuerden lo que vimos, que en el fondo se tienen que realizar estudios en diversos cultivos que son representativos de grupos. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a hablar de una definición de residuos, bien, eso significa cuáles son los compuestos que vamos a evaluar. Para eso tenemos que tener una visión íntegra de todos los estudios de metabolismo que se realizan en los distintos vegetales, no solo en manzano. ¿Por qué? Porque queremos construir una definición de residuos que sea aplicable, ojalá, idealmente, a todos los vegetales. ¿Bien? Por eso nosotros no podemos hacer una conclusión a partir de solo un estudio, en este caso manzano. Eso solo sería posible si nosotros en la etiqueta fuéramos a colocar solo recomendaciones de frutos. Pero como queremos, generalmente las etiquetas llevan varios usos en diversos cultivos, la conclusión final se debe hacer a partir del estudio y del análisis de los resultados de todos los estudios de metabolismo que sean conducidos.
tanto en las distintas especies como de las distintas marcas radioactivas que se coloquen en las moléculas. Bueno, esto es, como les decía, la primera parte que tiene que ver con el estudio mismo, cuáles son los datos relevantes que tenemos que obtener para poder entonces ir a la segunda parte, que es la definición de residuos. A partir de la definición de residuos, nosotros vamos a poder realizar la evaluación de riesgo dietético y la propuesta y establecimiento de los límites máximos de residuos. ¿Bien? Entonces vamos a ir ahora a ver ese segundo capítulo. Bueno, cuando hablamos de residuos, vamos a revisar algunos conceptos que son conceptos básicos, pero es bueno que estemos todos aquí alineados, ¿no? Y uno es hablar de residuo de pesticida. ¿Qué entendemos por residuo de pesticida? Entonces acá yo les tengo dos definiciones, una de la OSD y otra del Codex, pero en el fondo estamos hablando de lo mismo, ¿no? Y residuo de pesticida es la combinación que existe tanto del producto, del ingrediente activo o de agrotóxico, que se llama en algunos países, con sus metabolitos, productos de degradación y otros productos de transformación que puedan ocurrir o que puedan estar presentes en los alimentos de humanos, raciones para animales y también que puedan ocurrir en agua potable. Bien, entonces todo eso conforma el residuo. Lo mismo acá, la definición de Codex, cuando estamos hablando de residuos, entonces es cualquier sustancia especificada en alimentos, productos agrícolas o alimentos para animales que resulte de un uso del pesticida, y por lo tanto el término incluye cualquier derivado de un pesticida, es decir, incluye también productos de degradación o de conversión, metabolitos, productos de reacción, impurezas que sean de relevancia toxicológica. Entonces, el concepto de residuo es muy amplio, ¿bien? Ahora, nosotros cuando vamos a realizar estudios de residuos, tenemos que saber qué es lo que vamos a evaluar en ese estudio de residuos. ¿Vamos a evaluar solamente la molécula original? ¿O tenemos que evaluar algún metabolito? ¿Y cuáles son los metabolitos que tenemos que evaluar? ¿Es necesario evaluar todos los metabolitos en un estudio de residuos? ¿O basta evaluar aquellos que sean relevantes? ¿O aquellos que estén en una cantidad determinada? Bueno, eso conforma la definición del residuo. Entonces, este término, definición de residuos, se refiere a cuáles son los residuos empleados para fines de generación de datos y para fines de actividades regulatorias. Entonces, nosotros vamos a tener una definición de residuos para generación de datos. Eso significa establecer qué moléculas hay que evaluar para la generación de los datos, una definición de residuos para evaluación de riesgo dietético, entonces eso significa qué moléculas tenemos que evaluar, tenemos que determinar para poder realizar la evaluación de riesgo dietético, y una definición de residuos para establecimiento del límite máximo de residuo, y nuevamente aquí es saber qué moléculas tenemos que evaluar y considerar para establecer un límite máximo de residuo. ¿Bien? Entonces tenemos aquí estos tres tipos de definiciones de residuos. Esta es la definición de residuos para generación de datos. Significa asegurar que todos los componentes que sean potencialmente relevantes sean medidos en los estudios de residuo de campo. Entonces, a partir de los datos del estudio de metabolismo, nosotros vamos a conocer entonces cuáles son los potenciales metabolitos que hay. Tenemos aquí la sustancia activa, por ejemplo, y tenemos 4 potenciales metabolitos que se forman. Por lo tanto, en los primeros estudios de residuo que nosotros vayamos a conducir, los iniciales, nosotros también vamos a medir estos metabolitos. Estos se llaman estudios de residuos de generación de datos. No son estudios regulatorios, son estudios de investigación. Y a partir de eso, nosotros con estos datos de residuo vamos a poder
ir refinando la información para luego determinar las otras definiciones de residuo que tenemos acá. La definición de residuos para evaluación de riesgo dietético. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las moléculas relevantes que tienen impacto en la evaluación de riesgo dietético? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo tenemos aquí la molécula original y tenemos que 2 de los metabolitos inicialmente vistos son los relevantes para evaluar el riesgo dietético. Y luego vamos a tener la definición de residuos para establecer el límite máximo de residuos. Para eso necesitamos una molécula que cumpla con ese objetivo, que sea un buen marcador, y para establecer estos límites y los posteriores monitoreos. Entonces, en este caso, por ejemplo, se determinó que para el límite máximo de residuos ya era suficiente con considerar la sustancia activa per se. Es importante tener en cuenta que todos estos analitos que nosotros tenemos acá, que en el fondo estamos evaluando, tenemos que ser capaces de sintetizar estándares analíticos para poder hacer estos desarrollos y también tener la metodología analítica apropiada junto a los estudios de estabilidad de estas moléculas en el almacenamiento de las muestras congeladas. Bien, entonces, nuevamente es un desarrollo muy exhaustivo que hay que realizar para poder llegar a determinar estas definiciones de residuos. Entonces, cuando estamos hablando de definición de residuos, ¿qué factores podemos considerar para saber, para concluir cuáles son los compuestos que tenemos que evaluar, ¿no? Recuerden que la definición de residuos en palabras muy simples es eso, ¿no? ¿Cuáles son los compuestos que necesitamos considerar? Entonces, acá hay una serie de parámetros que están mezclados, digamos, juntos, pero vamos después a ver lo que se utiliza para evaluación de riesgo dietético y lo que se utiliza para límite máximo de residuos. ¿Bien? Entonces, lo primero es la composición y el nivel de residuos que son encontrados en los estudios de metabolismo en plantas y animales. ¿Bien? Entonces, fue lo que vimos al inicio, ¿no? Vamos a tener compuestos que son considerados mayores, otros que son considerados menores, y eso nos va a dar una primera información de si necesitamos o no considerarlos e incorporarlos en la definición del residuo. También las propiedades toxicológicas de los metabolitos, incluyendo la comparación con el ingrediente activo. Es decir, si el metabolito es más o menos, presenta características, propiedades toxicológicas más o menos severas que el ingrediente activo mismo. Esto principalmente es relevante cuando estamos hablando de la evaluación de riesgo dietético. No necesariamente para el límite máximo de residuo, pero sí para la evaluación de riesgo dietético. En algunas veces, esta propiedad toxicológica es importante también en el sentido que puede ser que tengamos un metabolito que sea considerado menor desde el punto de vista de la exposición, pero si este metabolito presenta características más tóxicas que el ingrediente activo, igualmente, a pesar de ser un metabolito menor, tenemos que considerarlo en la definición del residuo. También metabolitos que se encuentren en estudios de procesamiento y rotación de cultivos. Recordemos que nosotros acá vimos en profundidad los estudios del metabolismo en plantas, pero hay otros antecedentes también de otros ámbitos que podemos considerar para la definición del residuo. También la magnitud de residuos encontrados en los estudios supervisados, GLP de residuos que se hacen. Como les decía, los estudios de residuo, en complemento a los estudios del metabolismo, permiten confirmar o descartar a veces aspectos que no están 100% definidos en un estudio de metabolismo. Entonces los estudios de residuos sirven para complementar. También la posibilidad de ocurrencia de un metabolito que sea común a otro pesticida. Entonces,
ocurre en ocasiones que diferentes pesticidas pueden llegar a producir los mismos metabolitos. Ya tenemos algunos casos que ocurre eso. Bueno, en esos casos generalmente nosotros no vamos a querer considerar ese metabolito, por ejemplo, para límite máximo de residuos, porque no vamos a saber realmente si viene de la aplicación de un producto o de otro, ¿bien? Entonces, esas situaciones también hay que tenerlas en consideración. También la disponibilidad de metodología analítica específica, como les decía, tenemos que disponer de métodos analíticos, y también qué tan práctico es realizar ese análisis por métodos analíticos regulatorios. Esto es especialmente importante cuando estamos hablando de los monitoreos de los límites máximos de residuos. También mirar si es que existen definiciones de residuos ya establecidas por otras autoridades, porque como vamos a ver más adelante, este factor, este aspecto de la definición de residuos también impacta la armonización de los límites máximos de residuos a nivel mundial. También cuando existe presencia de residuos en alimentos de origen animal, evaluar si tenemos algunos medicamentos veterinarios que están hechos a partir del mismo ingrediente activo, porque ahí vamos a tener, digamos, metabolitos que se van a generar a partir, a lo mejor, del medicamento veterinario en conjunto con lo que nosotros estamos aplicando. Tenemos que recordar que existen algunos ingredientes activos, ¿no?, que tienen ese doble propósito, y también evaluar la posibilidad que el residuo o el metabolito o el componente del residuo sea una sustancia naturalmente presente, por ejemplo, en los vegetales. Bueno, en ese caso es complejo, porque si es así, nosotros no podemos utilizarlo como un marcador, porque no vamos a saber tampoco si en ese caso el metabolito se origina de la naturaleza misma o es a causa de la aplicación del producto que estamos recomendando. Entonces son muchos factores los que se consideran cuando estamos realizando una definición de residuos. Como ven ustedes, tanto la interpretación de los estudios de metabolismo, como también todo este análisis que estamos mostrando acá, si bien existen guías internacionales que dan orientaciones y parámetros, no es todo blanco o negro. Bien, lo que quiero decir es que acá hay criterio científico. Y eso hace también que a veces las agencias regulatorias no tomen las mismas decisiones, bien, como lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces hablando de la evaluación de la definición de residuos para evaluación de riesgo dietético. ¿Cuáles son las moléculas entonces que tenemos que considerar para realizar la evaluación de riesgo dietético? Entonces, en este caso, el propósito es evaluar la seguridad al consumidor y por lo tanto debe incluir todos los metabolitos y todos los compuestos de degradación que tengan relevancia toxicológica, independiente de la cantidad en la cual estén presentes. Bien, entonces se debe incluir todos los metabolitos que contribuyan en alguna medida al riesgo dietético, y entonces se debe considerar dos factores principalmente. Uno es el potencial de exposición, es decir, por medio de la dieta a los consumidores. Entonces, metabolitos que estén presentes en partes comestibles que tengan una relevancia toxicológica van a ser considerados, pero si ese metabolito es relevante toxicológicamente, pero no está en una parte comestible del vegetal, como les decía, por ejemplo, las hojas de las manzanas, de los manzanos, entonces no necesitamos considerarlo. Y bueno, obviamente la toxicidad, como ya les había hablado anteriormente, no solo del metabolito per se, sino que cuán relativa es a la toxicidad del ingrediente activo original. Entonces, nuevamente, la guía de la OECD da una serie de parámetros de cuándo un metabolito tendría mayor probabilidad de ser incluido para una definición de residuo de evaluación de riesgo dietético. Y nuevamente hablo de probabilidad porque esto no es, digamos, algo tajante, sino que realmente se tiene que hacer un estudio, ¿no?, una evaluación de todo el contexto. Entonces, por ejemplo, si el compuesto parental es altamente tóxico,
bueno, si es altamente tóxico, es probable, no siempre, que podamos tener metabolitos también que presenten un alto nivel de toxicidad. No es siempre así, pero es uno de los factores. Lo otro es que el metabolito, producto de degradación, pueda estar presente en alimentos para humanos, como decíamos anteriormente, o en las partes comestibles, ¿no? Por ejemplo, si el metabolito en los estudios de residuos excede lo esperado a partir de lo que vimos en el estudio de metabolismo. Entonces podemos tener un metabolito tóxico que en el estudio de metabolismo muestra bajos niveles, pero cuando hacemos el estudio de residuos nos permite complementar y corroborar esos niveles y vemos que ese nivel en el cual tenemos en el estudio de residuos es realmente mucho mayor. Bueno, todas estas cosas se tienen que evaluar, como les decía, en un contexto, no son sí o no, ¿bien? Metabolito puede ser probable que cause toxicidad también a través del mismo mecanismo de acción que el compuesto original, o el metabolito no es formado a través del metabolismo en ratas. Esta es una comparación que habitualmente se hace porque nosotros, recuerdan que en una de las primeras láminas yo les dije que también se realizan estudios de metabolismo en ratas que están dentro del paquete toxicológico. Y esos estudios muestran metabolitos que se forman en el cuerpo, que a veces son los mismos que se forman en el metabolismo vegetal. Entonces, si yo tengo un metabolito que se forma en el metabolismo vegetal, pero que ya vimos que se forma también en el organismo de los animales, en ratas en este caso, que representan en el fondo la toxicidad o las características de metabolismo que podría ocurrir, ¿cierto?, a nivel del cuerpo humano. Entonces, ese metabolito vegetal, como ya ocurrió en el metabolismo en ratas, ya fue evaluado toxicológicamente a través de los estudios de toxicología. ¿Bien? Otro caso puede ser que el compuesto parental no fue definitivamente detectable. Puede ser que el compuesto original nunca apareció porque el compuesto sufre una degradación muy profunda y muy rápida a nivel de la planta. Sin embargo, los metabolitos son encontrados en altos niveles. Entonces, en ese caso, esos metabolitos van a ser muy probablemente incluidos para la evaluación de riesgo dietético. Entonces, nuevamente, como les decía, estos parámetros que tiene la OSD, los comparto acá con ustedes para que puedan ver que la decisión de una definición de residuos es una decisión que tiene que evaluar distintos aspectos y que uno por sí solo no va a ser necesariamente determinante. Son muchos aspectos los que se evalúan para llegar a una conclusión final. ¿Bien? Ahora, cuando estamos hablando del límite máximo de residuo, ¿cuál es la definición de residuo? ¿Qué componentes queremos considerar cuando estamos hablando del límite máximo de residuo? Entonces acá es una visión diferente, porque si bien en el caso anterior nosotros queríamos evaluar la seguridad de los consumidores, acá lo que nosotros queremos es realmente evaluar el residuo de una manera lo más práctica posible, porque lo que queremos es identificar un componente que sea representante, que sea como un indicador o marcador del residuo significativo total. Entonces, nosotros queremos determinar que este marcador, que podría ser el compuesto original, es decir, la molécula parental, esa es la opción preferida, pero no siempre se puede, nos sirva para determinar, entonces, a través de ese monitoreo, de ese análisis de residuos, vamos a saber que el agricultor, que el productor aplicó el producto correctamente. ¿Bien? Si no es posible el compuesto original, a veces se consideran metabolitos o puede ser un derivado que se produce en el mismo procedimiento analítico. ¿Bien? El objetivo es que nosotros podamos utilizar metodologías analíticas simples, ojalá que sean de multiresiduo, que sean metodologías analíticas de fácil implementación, de un costo razonable,
que haya disponibilidad de los estándares analíticos de fácil acceso de estas moléculas, porque cuando nosotros establecemos el límite máximo de residuo, el objetivo es poder hacer monitoreos y hacer controles posteriores. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo vamos a tener mayor probabilidad de que un metabolito sea incluido para, perdón, aquí no es evaluación de riesgo dietético, lo voy a corregir, es para establecer un límite máximo de residuo? ¿Bien? Entonces, estamos hablando en general de metabolitos mayores, y, por ejemplo, si tenemos un método multiresiduo disponible que permite evaluar ese metabolito, entonces va a ser más factible que ese metabolito entre en la definición de residuos. Pero si no conseguimos un método multiresiduo, entonces va a ser muy complejo, y entonces probablemente solamente vamos a considerar la molécula original. También la concentración, en caso que la concentración del metabolito sea mayor que el compuesto parental, o que haya una ocurrencia de ese metabolito en alimentos para humanos. También que el compuesto parental no esté presente. Como les decía, tengo un ejemplo más adelante donde les voy a mostrar que una vez que es aplicado el producto, el compuesto no está presente en la planta, ni en los estudios de metabolismo, ni en los estudios de residuos, y solamente está presente el metabolito. Por lo tanto, para establecer el límite máximo de residuo, solamente se considera ese metabolito. También considerar niveles de metabolitos que estén presentes en niveles que permitan realmente indicar o tener una conclusión de si hubo o no un uso incorrecto, y que el compuesto parental sea altamente tóxico y que el metabolito presente una toxicidad por un mismo mecanismo de acción. Pero como les decía, este factor de la toxicidad es más relevante en la definición de residuos para evaluación de riesgo dietético, no así tan relevante para el límite máximo de residuos. ¿Bien? Entonces vamos a ver acá algunos ejemplos de definiciones de residuos. Y como les decía, como este tema tiene mucho de juicio de expertos, vamos a ver también que estas definiciones de residuo pueden variar entre distintas agencias regulatorias. En este caso traje como ejemplo definiciones de residuo que tiene establecidas el Códex a través de las propuestas de la JMPR, y acá tenemos 3 ingredientes activos como ejemplo de distintos casos. Aquí tenemos definiciones de residuo para alimentos de origen vegetal, aquí tenemos definiciones de residuo para alimentos de origen animal, pueden ser las mismas o pueden ser diferentes. Tenemos también definición de residuo para límite máximo de residuo en cada caso, y tenemos definición de residuo para evaluación de riesgo dietético. Entonces, vamos a ver el ejemplo del ETFON. El ETFON, por ejemplo, si vamos a hacer una evaluación de riesgo dietético, si es para vegetales o animales, solamente necesitamos considerar la molécula original, que es la molécula parental, que es el ETFON. Sin embargo, hay una excepción, que si nosotros vamos a hacer una evaluación de riesgo dietético para granos de cereales o para paja que pueda ser utilizada para animales, tenemos que también considerar los conjugados. O sea, ETFON y los conjugados de ETFON. Eso quiere decir que en el metabolismo que se observó, la molécula tiene conjugados que forman una parte relevante del residuo. ¿Bien? Y tiene también, digamos, relevancia toxicológica. En el caso del límite máximo de residuo, tenemos la misma definición, es decir, tenemos que considerar los mismos componentes para evaluar el LMR. Bien, tanto si vamos a evaluar el límite máximo de residuo, vamos a establecer, perdón, el límite máximo de residuo, o vamos a realizar la evaluación de riesgo dietético, tenemos que considerar los mismos componentes. En el ejemplo de proteconazol también, como les decía, es una molécula
de ese ejemplo, es un ejemplo de ese caso donde una vez que es aplicado el producto, la molécula original ya no está presente y solamente tenemos presentes los metabolitos. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a establecer un límite máximo de residuo, aquí en vegetales o en animales, solamente vamos a medir el metabolito proteoconazole de estío, porque ese es el componente que está presente, que es relevante, tanto para la evaluación de riesgo dietético aquí, como para también el establecimiento del límite máximo de residuo. Bien, y en el caso, por ejemplo, de la evaluación de riesgo dietético para alimentos de origen animal, tenemos aquí otros metabolitos que son relevantes porque ellos ocurren en el metabolismo animal, no lo tenemos presente en el metabolismo vegetal. Bien, y tenemos otro ejemplo acá, que es deltametrina, que es la misma definición de residuos para los 4 casos. En estos 4 casos se evalúa la suma del compuesto original, que es deltametrina, con sus isómeros, alfa, R y trans. Son 2 isómeros que forman parte de deltametrina. Aquí muchas veces, en el caso de moléculas que tienen isómeros, generalmente lo que se evalúa a nivel de límites máximos de residuo, hablo generalmente, no es obviamente en todos, hay excepciones, se evalúan todos los isómeros que componen en el fondo la molécula, o sea, todos los isómeros que están referidos a la molécula, porque metodologías analíticas para diferenciar isómeros necesitan columnas y procesos específicos. Entonces, generalmente, cuando vamos a evaluar, vamos a establecer límites máximos de residuo para moléculas que tienen isómeros, generalmente se evalúa todos los componentes, ¿bien? Todos los isómeros que están relacionados a esa molécula. Entonces aquí es una visión para que ustedes vean que las definiciones de residuo, lo que se usa para alimentos de origen animal o vegetal puede ser igual o diferente, lo mismo para la evaluación, establecer el límite máximo de residuo o la evaluación de riesgo dietético. A continuación, les quiero presentar un ejemplo de cómo distintas agencias evaluadoras concluyen diferentes definiciones de residuo, a pesar de que los estudios que realizan las empresas son presentados los mismos estudios en las diferentes agencias. Y eso, muestra que realmente es un tema de complejidad en el cual también existe bastante criterio que debe ser aplicado. ¿Bien? Entonces, tenemos este ejemplo de Spirotetramat. Tenemos cuál es la definición de residuo para el límite máximo de residuo. Esto quiere decir qué moléculas tenemos que considerar para establecer el LMR y posteriormente realizar los monitoreos. El ejemplo es de uva, y como podemos observar, Codex tiene una definición de residuos. Ellos, para establecer estas 2 partes por millón, consideran la suma del compuesto original, Spirotetramat, y un metabolito, que es el metabolito enol. Por lo tanto, cuando se va a realizar un monitoreo, el laboratorio tiene que analizar tanto Spirotetramat como el metabolito enol, y la suma de estos, expresados como Spirotetramat, debe ser menor a 2 miligramos por kilo. ¿Bien? En Unión Europea, sin embargo, también tenemos un LMR actualmente de 2 miligramos por kilo, pero hasta hoy Unión Europea tiene como definición de residuo para LMR Spirotetramat y 4 metabolitos. El metabolito enol, el ketohidroxi, el metabolito monohidroxi y el metabolito enolglucósido. Entonces, cuando la Unión Europea va a realizar un monitoreo, el laboratorio tiene que analizar Spirotetramat más los 4 metabolitos, y la suma de todos ellos, expresados como Spirotetramat, debe ser menor a 2 miligramos por kilo. Y en el caso de Estados Unidos, tenemos la misma definición de residuos que Unión Europea, si ustedes se fijan acá, pero por otras razones que también impactan en los valores de límites máximos de residuos, tenemos que el LMR en Estados Unidos es de
1,3 miligramos por kilo. Entonces aquí la suma total de todos estos componentes debe ser menor a 1,3 miligramos por kilo en el caso de Estados Unidos. Vamos a otro ejemplo. Tenemos trifloxistrovir, donde está Codex, y Unión Europea tiene la misma definición de residuos, solo se mide la molécula original, en ambos casos 3 miligramos por kilo, pero Estados Unidos, además de trifloxistrovir, considera un metabolito. Por lo tanto, en los análisis de Estados Unidos se debe medir estos dos componentes, y la suma, expresado como trifloxistrovir, debe ser menor a 2 miligramos por kilo. Entonces, como vemos acá, este es un factor también que impacta en los valores de límites máximos de residuos, dado la complejidad de esta materia. Y bueno, ya voy a cerrar con algunas consideraciones finales, y haciendo un poco un resumen, ¿no? Podemos decir que los estudios de metabolismo entregan la base para la conducción posterior de los estudios de residuos, porque a partir de los estudios de metabolismo conocemos cuáles son las moléculas potenciales que nosotros deberíamos evaluar. Ambos estudios luego, tanto los de metabolismo como los de residuos, permiten concluir respecto a qué moléculas, si la molécula parental o los metabolitos, cuáles son aquellas moléculas de relevancia que deben ser considerados para las definiciones de residuos, que son las definiciones de residuos regulatorias para la evaluación de riesgo dietético y para el establecimiento del límite máximo de residuos. Nuevamente, como comentábamos, aunque existen obviamente normativas y también guías internacionales, el establecimiento de definiciones de residuos y también la interpretación de los datos de metabolismo, de los estudios de metabolismo, involucra una evaluación caso a caso de diversos aspectos, diversos aspectos del análisis deben integrarse para una conclusión final. Las definiciones de residuo, entonces, es decir, las moléculas que tenemos que considerar para evaluación de riesgo dietético y para establecer los límites máximos de residuos, en ocasiones son las mismas, pero también puede ocurrir que sean diferentes dependiendo de cada caso, y también que la determinación de esta definición de residuo es uno de los aspectos, entre otros, que podrán verse en otro módulo, que impactan la armonización de los límites máximos de residuo a nivel mundial. Por lo tanto, en la medida en que las autoridades puedan armonizar las definiciones de residuos, también se pueden ir, entonces eso va a tener un impacto positivo en poder armonizar en alguna medida también los límites máximos de residuos a nivel mundial. Bueno, eso es lo que tenía para compartir con ustedes el día de hoy. Espero que haya sido realmente una contribución, un aporte a los distintos quehaceres que tiene cada uno aquí. Y bueno, estoy disponible para preguntas. Ojalá que haya preguntas, así que estoy disponible aquí para poder responderlas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Paulina. Y bueno, abrimos a las preguntas que tengan. Veo una mano alzada de María Carla Serafino, ¿no? Sí. Gracias, Paulina. Ha sido sumamente interesante. Agradezco muchísimo. Yo quería consultarte respecto a la buena práctica agrícola. Cuando uno hace un estudio de este tipo, uno se basa en una buena práctica agrícola. ¿Qué pasa cuando esa buena práctica agrícola cambia luego? O sea, si bien se hacen distintos cultivos y distintos grupos de cultivos, ¿qué pasa cuando esa buena práctica agrícola cambia? ¿Hay que hacer nuevamente todos los estudios metabólicos o hay un rango en que puede cambiar o no esa buena práctica agrícola?
Claro, bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, claro, hay parámetros y rangos, porque en el fondo el estudio de metabolismo permite, vamos a decir, tener una orientación respecto a los metabolitos, a la ruta metabólica, a aquellos metabolitos relevantes. Y además se realizan en especies representativas, no en cada especie. Por lo tanto, realmente el estudio que va a venir a complementar, a sustentar ese ámbito va a ser el estudio de residuos. ¿Bien? Entonces, los estudios de metabolismo en algunas veces tienen que ser conducidos dependiendo de si también hay un raciocinio ahí, por ejemplo, de cuán representativo es de la práctica agrícola. Entonces, como decía anteriormente, si nosotros vamos a aplicar un producto a nivel del follaje, ¿no? De los frutos y follaje, y luego yo quiero tener un uso a nivel de suelo, es importante tener un estudio de metabolismo que represente esa aplicación en el suelo, porque pueden haber formación de metabolitos distintos, porque se incorpora la planta, el producto de una manera distinta en la planta, y por lo tanto, lo más lógico sería tener un estudio de metabolismo que represente esa aplicación a nivel de suelo. Eso, por ejemplo, es algo que realmente es una diferencia grande, ¿bien? Ahora, por ejemplo, el momento de aplicación. Si tengo un estudio de metabolismo donde en el momento de aplicación a lo mejor estaba muy temprano en la temporada y no tenía partes comestibles, y yo ahora quiero aplicar el producto en un momento en que tengo parte comestible del cultivo, ahí es un poco más juicio de experto. ¿Por qué? Porque el estudio de residuos que yo realice, sí lo tengo que realizar en el momento de aplicación que sea representativo. No puedo sacar conclusiones de un estudio que fue aplicado, digamos, temprano en la temporada, que fue aplicado cuando solamente teníamos follaje, por ejemplo, que cuando es aplicado, cuando tenemos ya la parte comestible o un fruto presente. Pero ahí tenemos que mirar el estudio de residuos. Si en el estudio de residuos aparece algo que es muy relevante y distinto al metabolismo, bueno, ese estudio de residuos va a servir para complementar los estudios de metabolismo que se tengan. Por ejemplo, con respecto a las dosis, generalmente ahí hay mayor rango de variabilidad. Pero como digo, el estudio de metabolismo no se mira per se solo, ¿bien? Sino que siempre va en conjunto con el estudio de residuos para poder sacar las conclusiones. Ahora, por ejemplo, en el tema de las dosis, el ideal, claro, es que el estudio de metabolismo cubra las dosis, o por lo menos sean dosis más o menos similares. Si nosotros vamos a tener una dosis que, no sé, es 3 o 4 veces mayor que la dosis que se utilizó en el estudio de metabolismo, puede ser que nosotros no estemos realmente obteniendo un residuo radioactivo que me permita visualizar metabolitos relevantes, por ejemplo. Entonces, la magnitud de las dosis también es algo importante. Pero como decía, eso vamos así decir, se complementa con el estudio de residuos. ¿Bien? Entonces eso nos da una pauta para nosotros poder concluir y definir, bueno, no, en este caso, mira, digamos, el evaluador puede decir, mira, necesito más antecedentes porque se ve que esto no está reflejando la práctica agrícola. Pero tal vez podemos demostrar con el estudio de residuos que, mira, en el estudio de residuos que hicimos específicamente con la GAP de etiqueta, vemos que no hay presencia de este metabolito, por lo tanto tampoco es relevante, aunque hubo un cambio entre el estudio del metabolismo y lo que nosotros queremos colocar en la etiqueta. Entonces, hay que mirar un poco es un poco de criterio y un poco de juicio complementando ambos estudios. Muchísimas gracias. De nada. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿Ni una duda al respecto?
alguna curiosidad que tengan interés en conocer. Bueno, me voy a quedar pensando que la presentación estuvo muy clara para que no, si no hay preguntas, ¿no? Sí, hay muchos elogios de la presentación de personas de la audiencia acá en el chat, así que sí, estuvo muy buena y muy clara, Paulina. Bueno, igualmente yo quedo a disposición, Amalia y las personas que están en la audiencia, ahí están mis datos de contacto, también a través de los organizadores, también de los representantes y personas que hay en Argentina, así que quedo a disposición para cualquier duda que pueda surgir. También después a veces mirando la presentación, uno empieza a profundizar los datos y las informaciones entregadas, y bueno, yo estaré, digamos, muy agradada de poder responder también si surgieran después consultas. Bárbaro, muchas gracias, Paulina. Bueno, y gracias a todos, y nos encontramos el próximo miércoles para el módulo 5, ¿sí? Un beso a todos.